debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buenas tardes, nos encontramos en Contraportada con nuestro invitado de todas las semanas, una persona que apreciamos mucho por la labor que hace, sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Entonces tenemos a el doctor Alonso Ojeda Aguad. Él es presidente del Comovitec de Defensa Permanente de Derechos Humanos, ex embajador de Colombia en Europa y médico de la Universidad Nacional. Es un gusto tenerlo acá, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Para mí es la alegría poder compartir temas tan importantes de la vida nacional con Contraportada. Estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, entonces, haciéndole seguimiento a las noticias de la semana y escuchando ese análisis del doctor Alonso, la noticia de la semana fue el segundo Consejo de Ministros, que fue muy diferente al primero, una dinámica diferente. El público lo percibió, los adversarios políticos también. Pues se vio mucho más organizado, quedó como una mejor impresión de este Consejo de Ministros. Y pues al punto que hasta ha sido como demandado el espacio para que pues no se piense en una siguiente transmisión. Entonces, desde este canal queremos conocer cuál es su opinión acerca de este segundo Consejo de Ministros. Lo escuchamos, muchas gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias nuevamente. Nosotros como CPDH tenemos la siguiente impresión acerca de lo que fue el segundo Consejo de Ministros transmitido por televisión a toda la población colombiana. Consideramos que este segundo Consejo de Ministros, a diferencia del primero, fue un Consejo de Ministros muy bien planeado, muy bien organizado, con temas que previamente fueron analizados y estudiados por el presidente y por los ministros que debían intervenir en el curso del Consejo de Ministros. Lo hicieron de una manera sustentada, las posiciones de los ministros como la del presidente, y sus respuestas fueron respuestas mesuradas, inteligentes, que permitieron transmitirle una opinión a la opinión nacional de que efectivamente el señor presidente y su grupo de ministros están orientándose correctamente en la tarea de volver más democráticos los consejos de ministros y permitiendo que toda la población colombiana tenga amplios y suficientes elementos. En ese sentido, pues comenzó el señor presidente de la República, doctor Petro, como corresponde a la dignidad de ser presidente, hizo algunas serie de planteamientos generales uno, concretos y prácticos otros, y posteriormente le cedió el uso de la palabra al señor ministro de Hacienda, Crédito Público, quien en un tono mesurado explicó a los televidentes,
a las colombianas y a los colombianos que lo escuchábamos en qué consistía el esfuerzo central de la política fiscal para dinamizar las salidas que tenían propuestas para la grave situación que está viviendo el Catatumbo y que persiste en su gravedad. Y de donde se habían generado los medios económicos, los 2.8 billones que deben ser destinados en su totalidad para enrumbar las soluciones del Catatumbo. Doctor Alonso, a propósito de lo que su merced acaba de mencionar, esa es una segunda pregunta que tenemos, y es ¿qué incidencia tiene este anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro en el futuro del Catatumbo? Teniendo en cuenta pues la situación que se expuso en el video anterior de la grave situación de derechos humanos en esta región, entonces que lo enunciado, ¿qué incidencia tiene para este sector de nuestro territorio nacional? Sí, a mí me da, o a nosotros en el CPDH, Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, Colombia, nos da la sensación que el presidente y su grupo de ministros está acertando en el diagnóstico del problema y en el tratamiento que como Estado buscan darle a este grave problema en el Catatumbo. En el primer punto, pues es claro que el nodo central es sustituir los cultivos ilícitos, los cultivos de la coca. Es erradicar la hoja de coca como nunca realmente se había propuesto ni se había hecho, en el sentido que es erradicar 25,000 hectáreas de coca en la región del Catatumbo, de las 50 que están cultivadas, erradicar 25,000, el 50%. Y para tal estrategia, el eje central es el campesinado. El presidente fue muy claro al decir que sin el campesino al interior, ayudando, colaborando, dinamizando estos esfuerzos, nada será posible. Si el campesino, volvió y lo repitió el presidente, no ayuda, no se podrá hacer absolutamente nada positivo en el Catatumbo. Por esta razón, si el campesinado no erradica hasta las raíces de la mata de coca, no se habrá hecho absolutamente nada. Porque el eje central de todo el desbarajuste socioeconómico y social y político en el Catatumbo, como en otras regiones del país, tienen que ver es con la producción de esas altas cantidades de coca que son elaboradas y llevadas a hacer clorhidratos de cocaína, y por el que vienen y atraviesan la frontera del Catatumbo ejércitos casi de delincuentes de diversas nacionalidades, como son las mafias mexicanas
y mafias de otras regiones del país. Por esto, el presidente Petro ha dicho que es vital que como nación y como premio al compromiso de los campesinos con la erradicación de la hoja del árbol de la coca, pues se le debe entregar tierra, la tierra que tiene el campesinado en estos momentos debe terminar entregándosele a la familia campesina, que asumirá la tarea de erradicar totalmente los cultivos de cocaína. El campesinado podrá, en esta forma, su decisión personal, podrá cambiar los cultivos ilícitos. Ya no será la generación del clorhidrato de cocaína, sino que generará un cambio para cultivar, en cambio de coca, cultivar café, cultivar cacao, cultivar cebolla, cultivar piña, que son productos altamente necesarios en la bandeja colombiana, de comida colombiana, y que será muy buen negocio y aporte para los campesinos que asuman esta tarea. Podríamos decir entonces que la paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino, en este caso del campesino del Catatumbo, la de erradicar los cultivos de la coca y de la coca, que generaría más adelante el clorhidrato de cocaína, y ser sustituido por los productos en el cual tenemos una gran tradición los colombianos de producción y de organización social, como ha sido el café, y el excelente ejemplo del café en la organización de todo el eje cafetero. Esto es vital, y el presidente para esta decisión ha explicado que se lograron recaudar 2.8 billones de pesos, fundamentalmente a los juegos de azar, a la extracción de petróleo y de carbón, y a procesos de timbre, a trámites del Estado. Entonces, el presidente informó también que destinará para la defensa, para el Ministerio de la Defensa, que será uno de los ministerios que tendrá el peso fundamental de esta tarea de cambio de productos ilícitos por cultivos lícitos, destinará 881.000 millones, y para la sustitución de los cultivos ilícitos 330.000 millones. Es muy importante entender que el ejército, a través del nuevo ministro de la Defensa, se ha comprometido en realizar con sus grupos de ingenieros una carretera que atravesará a toda la región del Catatumbo, y comenzará desde Cúcuta, atraviesa el Catatumbo y terminará haciendo contacto con la carretera de la autopista colombiana que va a la costa atlántico. En esta forma plantea el presidente que las carreteras serán la gran ayuda para que el campesino, cambiando la razón de ser de los cultivos ilícitos,
entra a producir los nuevos cultivos lícitos que ya nombré y que va a garantizar un gran avance socioeconómico para la región. Frente a este punto, pues el presidente fue claro al decir que la mitad de las fuerzas ilícitas que estaban en el Catatumbo, que manejaban los cultivos de coca, la mitad de esos 55,000 hectáreas, la mitad la manejaba o la maneja la organización armada ELN, y la otra mitad la maneja la organización armada de las disidencias de las FARC. Entonces dice que con las disidencias de las FARC, el alto comisionado de paz, Osti Patiño, viene adelantando importantes reflexiones que apuntan a la desmovilización de sus frentes armados en el norte de Santander, y eso él lo entrega como una noticia muy positiva. Hay paz con ellos. Y la otra mitad es la que maneja el GAO, Grupo Armado ELN, que decidió no aceptar los planteamientos de la paz, según el presidente, decidió más bien fortalecerse y decidió impulsar las masacres que han ocurrido en el Catatumbo y el alto número de hombres y mujeres que se han desplazado. Entonces, pues este es un punto muy importante para la región, y sobre todo el presidente también insiste en la necesidad de llegar a una legalización total de la producción de marihuana, porque dice que al legalizarse, como ha venido siendo el proceso que apunta a la legalización de la marihuana, pues se terminará quitándole espacio a las bandas criminales que tanto daño hacen en estas regiones. Y uno de los puntos últimos, pues, tiene que ver con la educación, que la asumió el ministro de Educación, donde está el compromiso de abrir cupos en instituciones públicas para los centenares de jóvenes del Catatumbo y crear e impulsar la urgente Universidad del Zulia. Esto sería a grandes rasgos lo que tendría que decir en este punto. Muchas gracias. Sí, digamos que en gobiernos anteriores se han hecho anuncios, pero pues digamos no se ha visto la intervención con una política integral como la vemos esta vez en la cuestión de llevar el Estado completo, ¿no? Porque no se trata solamente de llevar la defensa o de fumigar los cultivos, sino que es el Estado haciendo presencia desde toda su estructura. Y sobre todo una cosa que sí es muy inédita, que es que el presidente Petro plantea darle la tierra a los campesinos que siembran la coca y que se comprometen a erradicarla y darle un uso para otros productos del orden alimenticio. Eso no se había visto. Y es muy inteligente, la manera en que lo proponen, porque digamos que no, es una manera en que no se puede hacer trampa, porque digamos los beneficios a los campesinos que sustituyan los cultivos se dan a partir de la fecha, no antes sino después. O sea, porque sí, digamos la pregunta es que hay gente que no cultiva y entonces va a cultivar para que le den el incentivo, pero pues no es así. Es a partir de una fecha límite, hay un antes y un después,
y digamos no se trata de estimular, porque esa ha sido como también como la crítica que se ha hecho, y es que se intenta como estimular los cultivos, pero me parece que es una manera muy inteligente como ellos lo plantean. Y Sí, bueno, ya... pero quisiera hacer una aclaración Ajá, ahí. Un cultivo de cocaína, de coca, perdón, de hojas de coca, no está listo, sino en 2 años, ajá, 3 años. Esto no es de la noche a la mañana. sí, Entonces, para ese tipo de campesinos, que son campesinos consolidados en el cultivo de la hoja de coca, es para que el presidente propone entregarle la tierra por reforma agraria, porque es posible, sí, y en segundo lugar, que ellos garanticen que realmente han arrancado el arbusto de la coca con sus hojas, sus ramas y su raíz. muy Ese es el bonita la acuerdo. metáfora. Sí. Bueno, y ya para finalizar, ¿por qué resulta tan polémico este segundo consejo, o por qué resulta tan polémico sobre todo para los actores políticos de la oposición? ¿Por qué se está hablando de ilegalidad en la transmisión de este consejo? ¿Y cuál es el interés, pues, para que lo que se discute allí no sea escuchado por el país? A mí en lo personal me parece un ejercicio muy interesante, y sobre todo las personas que nos interesa lo que se está discutiendo en política, y la forma en que se está, pues, tratando a los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo en las zonas donde nunca ha habido presencia. Entonces, me gustaría escuchar qué piensa sobre esta declaratoria de ilegalidad por parte de los actores políticos de oposición. Sí, 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 mi querida Andrea, es muy importante este punto porque hay una clase social enraizada en el poder desde que llegaron los españoles, y a quienes los españoles, a través de sus figuras de los encomenderos, entregaron sin ningún otro criterio las grandes extensiones de tierra en contra de las comunidades indígenas que hace más de 1500 años ya estaban asentadas en nuestro territorio. Esos grupos, por ejemplo, que sobreviven en el Cauca, y son grupos de lo que se llama de blancos, que no quieren dejar ninguna participación a los sectores populares, campesinos, indígenas, comunidades negras. No les quieren dejar ninguna participación democrática. Entonces han salido ahora con el adefesio de que este intento que hace el presidente de volver actitudes y vocaciones democráticas la discusión de los consejos de ministros, que son inconstitucionales. No sé de dónde han sacado esas ideas, precisamente para que en el país no sepamos y no entendamos cómo se está y se debe manejar el poder político con un criterio democrático de amplia participación de los sectores, y en este caso los sectores más excluidos durante largos años de la opinión nacional, como lo vuelvo a repetir: comunidades negras, comunidades campesinas, comunidades indígenas. Entonces, los demócratas tenemos que cerrar filas alrededor del presidente, y en este caso apoyar que esta vocación democrática de los consejos de ministros continúe para mejoramiento de la democracia colombiana. Es mi opinión y es la opinión del comité permanente.
de defensa de los derechos humanos. Bueno, entonces para el cierre vamos a hacer una síntesis a ver si estamos de acuerdo. Entonces, sobre el segundo consejo, se observa que está organizado, que los puntos fueron analizados previamente, se evalúa como positivo, hubo respuestas mesuradas e inteligentes en la tarea de construir democracia, permitiendo que toda la población tenga amplios y suficientes elementos. Desde el presidente se hizo planteamientos generales, concretos y prácticos, y se tuvo en cuenta la política fiscal para dinamizar la salida de este problema. Por otra parte, el diagnóstico es acertado y como se plantea el tratamiento al problema también, que busca como eje central sustituir los cultivos ilícitos y poner como protagonista de la solución al campesinado y a las familias campesinas en la entrega de tierras y en la sustitución por cultivos que tradicionalmente ha tenido nuestro país. Entonces, de esta manera, pues también se busca revitalizar el campo desde nuestra esencia misma, desde lo que somos como país. Algo muy, muy bonito que lo apunté acá es que la paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria, yo creo que no solo del campesinado, sino de todos, ¿no? De esta sociedad, que sí debe haber una enorme voluntad de paz también de parte de cada uno de nosotros en cualquier rol que nos encontremos. Sí, pero insistiendo en el problema de cómo es que se va a resolver el narcotráfico. Claro porque que sí. Si el campesino sigue cultivando la coca, aquí van a haber grandes cantidades de dinero que van a ahogar a este pobre país con armas y con Exacto, la codicia es el eje de la violencia, es el tema lo que su merced nos... Claro, entonces lo importante es que el campesino en este tiro con el presidente se dé cuenta que va a tener su tierra, ¿no? Y que va a cambiar de tener un producto ilegal, criminal, como es la coca, y va a poder tener un cultivo aceptado históricamente como el café, como el cacao, como la cebolla, como la piña. Así es. Y por último, pues entiende este ejercicio de transmisión como una expresión democrática y como una comunicación directa entre el Estado y el pueblo, digamos que, y pues que quienes han tenido el poder hegemónicamente en este país, pues siempre han creído que las decisiones las toman ellos y el pueblo pues no solamente tiene que estar como receptor de las decisiones que toman ellos sin enterarse. Entonces creo que pues muy positivo este tema de la democratización de las comunicaciones, de la agenda que decide sobre todo algo tan importante en este último consejo y es cómo llevar política integral y presencia de Estado a los territorios más olvidados y excluidos social y políticamente. Perfecto. Entonces, el resumen fue acertadísimo. Entonces, agradecida con el doctor Alonso por brindarnos este espacio, por esos análisis tan profundos que nos hace. Invitados todos a seguir este análisis y a continuar escuchando este espacio y este programa que también intenta que sea un espacio de democratización y de análisis. Gracias. Gracias. Gracias, Andreita. Adiós. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós, Andrea.